que son para Ale y los que no lleguen a venir. Al rato me traigo mi... Ah, no, ya me dice mi webcam, más bien un microfonito para que se escuche mejor. Bueno, pues empezamos con Zizek, ya nos aventamos su biografía de este filósofo infame, ¿sí? Contradictorio, que le gusta dar dolor de cabeza, es un filósofo que se dedica al shock, ¿no? En recomendaciones hay varios textos de Zizek en Spotify leídos, tipo audiolibros. Hay uno que se llama Chocolate sin grasa y hipocresía, que son así. ¿Eh? Chocolate sin grasa. Sí, así se llama. Y otro que se llama hipocresía. Ahí los ponen en Spotify o pónganle Zizek. Y son audiolibros de algunos de los textos que tiene. Eso sí, Zizek es muy dado a repetirse, ¿no? ¿Sí? Al final de cuentas, igual que Mauricio Buchot, cuando publicas a lo tonto, o sea, no que se publiquen tonterías, sino que publican muchas cosas que terminan copiándose, ¿no? Y eso es algo que... ¿Eh? ¿Quién se cree en el FIFA? Ajá. Entonces, pues bueno, es algo que puede pasar y si se intentan meter a profundizar, pues sí van a batallar un poco. Xochitl me preguntó que podía empezar a leer, le decía que el sublime es el sublime objeto de la ideología de Zizek, que es con el texto serio con el que empieza el tema, sus temas filosóficos. El sublime objeto de la ideología, ¿sí? Igual se los paso en PDF, y lo tiene el siglo XXI Editores, ¿sí? Sí. El siglo XXI Editores pues publican a gran parte de estos autores. De hecho, se han dado para Foucault, a Derrida y a Zizek en el siglo XXI, ¿no? Entonces, de cierta manera está accesible en texto, ¿no? ¿Sí? Hasta antes de que desapareciera misteriosamente en venta rara siglo XXI, porque hubo ahí un fraude, pero lo dirigían filósofos e intelectuales en México. Era de Jaime Labastida Ochoa. No, ¿cómo se llama? Pablo Labastida es el político, ¿no? Bueno, son dos hermanos. El es candidato presidencial, tiene un hermano inteligente que es filósofo. Ambos son de Sinaloa. Sí, Francisco Labastida y Jaime Labastida Ochoa. El hermano es el inteligente, es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, es filósofo y todo, y él era el dueño mayoritario, accionista mayoritario del siglo XXI, y luego vendieron las acciones misteriosamente a una empresa medio fantasma con sede aquí en Chihuahua, y me sé el chisme porque un amigo mío era socio minoritario de siglo XXI y de repente desapareció. Pero tienen publicaciones muy padres de este corte, entre marxista y crítico, aunque no son marxistas. Era lo que me parecía muy raro de siglo XXI, como que les gusta mucho lo crítico, pero no necesariamente coinciden ideológicamente con eso que venden, ¿no? Pero la empresa interesada en comprar una editorial chihuahuense ya es sospechoso. Que estuviera aquí. De hecho, su sede estaba ahí en el edificio de Banamex en la universidad. Así de misterioso. Antes no queman libros en los planos. Y bueno, pues está ahí. Ese se lo recomiendo. Es un buen texto. Igual lo que tienen los filósofos actuales, que tienden a ser a veces muy complejos, pero bueno, tienen mi WhatsApp. Si empiezan a leerlo y algo que no entienden, envíenme un auxilio, no le entiendo a este desgraciado, y les diré, yo tampoco. Vamos a buscarlo. Se vuelve solidario. Solidario, no sé qué. Al final de cuentas, a mí me gusta ese tipo de escritura también. Entonces, al principio empecé a escribir así, filosofía, ya decidí que no, entonces ya no escribí. Bueno, ¿qué es el tema que sigue? ¿No? Ya vimos a Zizek, todo lo que trata, y pues su intención es filosofar acerca del mundo actual, ¿no? De la actualidad y de lo que nos rodea, ¿no? Y pues vamos, esta clase y la que sigue, que es con la que ya terminaríamos, Zizek aborda dos temas importantes, ¿no? El de la ideología, ¿sí?
Y el siguiente que veríamos es el del Apocalipsis. Y están relacionados. Uno, el Apocalipsis y la ideología, desde el punto de vista filosófico, tienen un inicio específico, ¿no? En la filosofía, el Apocalipsis es muy importante en términos filosóficos. ¿Por qué? Porque tenemos una noción de historia a partir de la Edad Media en la que la historia se acaba. Sí, tiene un fin. Hay un fin de la historia. Ese es el Apocalipsis, ¿no? El fin de la historia. El fin de todo esto. ¿Sí? Los griegos no creían en el fin de la historia. Los griegos pensaban que todo esto, en dado caso, el más raro, ¿sí? El que sí pensó que el tiempo tenía una forma de ser, llegó a pensar que el tiempo era cíclico, ¿sí? En una especie de eterno retorno, que es Heráclito, que decía todo cambia, pero aún así, como el universo, la materia en el universo es eterna, que las cosas cambien de manera eterna hacen que tarde o temprano se vuelvan a repetir, ¿no? Entre todas las probabilidades del azar al infinito, pues hay una posibilidad de que todo se repita tal cual. Sí, es el famoso eterno retorno de Heráclito. Pero los griegos decían, pues no, el tiempo siempre ha existido, no tiene un inicio y por consiguiente no tiene un final. Hay una idea de eternidad en el tiempo. Pero llegan el pensamiento judaico con esta idea de un inicio del universo y de los tiempos, ¿no? Con un inicio muy interesante que establece que viene de la nada, algo que para los griegos también era así como que absurdo, ¿no? ¿Cómo es posible que algo venga de la nada? Nada es posible ex nihilo, nada es posible de la nada, y llegan los judíos con esa idea, ¿no? Y pues nadie les había prestado atención porque eran un grupo de personas cerradas, allí un pueblo barbárico al pensamiento de los griegos, y pues no se les tomó tanto en consideración y empezaron a enseñarles ellos más bien a filosofar y darse cuenta que era absurdo que de la nada algo deviniese, ¿no? Porque de la nada nada deviene. ¿Qué pensaban de dónde venía el mundo? Ahí estaba. Sí, siempre estaba. Sí, sí, o sea, el concepto de la eternidad, ¿sí? Si se fijan, de hecho, el concepto de Dios judaico del Antiguo Testamento no tiene esa carga de eternidad como lo tiene en el cristianismo. Y lo tiene el cristianismo porque para conciliar esta idea de lo eterno, que siempre está ahí, ¿sí? Con lo material, le pasan la categoría de eterno a Dios, jugando con el pensamiento platónico, en el que Platón también dice, bueno, pues es que la materia pues, no es eterna, pero si hay cosas eternas que son las ideas. Plotino llega a plantear eso mismo, y ya ahí llega el cristianismo y absorbe esta idea de la eternidad y le dan esa categoría de eternidad al cristianismo, a Dios. Por eso nos parece a veces muy complicado entender el concepto de Dios como algo eterno, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Y qué había antes? ¿No? Los griegos no se preguntaban qué había antes de la materia. Platón nunca se preguntó qué había antes de las ideas, qué creó a las ideas. O sea, era más que obvio, las ideas ahí estaban, son eternas, que nos andamos con rodeos y el concepto eterno es algo muy claro para los griegos. Sí, para nosotros no, porque nosotros venimos de un pensamiento distinto en el que esta concepción de eterno ni es de la cultura y proviene mucho de la materialidad, ¿no? Porque una de las complicaciones que tiene el cristianismo es que Dios es material, encarnado, y lo plantea. Y con ello la idea del tiempo, ¿no? Dios, sí, es eterno, pero el tiempo tiene un inicio designado por Dios y tiene un final ya preestablecido por Dios. Ya hay una ruptura en el tiempo, que es la intervención de Dios única en el mundo hasta su devenimiento. Esto cambia la noción del tiempo para la humanidad occidental, que se fue configurando en unos 1600 años. Tenemos 1600 años de pensar el tiempo de esta manera. Estamos hablando de que desde San Agustín, sí, que habla de el inicio de los tiempos hacia un final, hasta la fecha, ¿no? Nos parece tan normal, ¿no? ¿Sí? Hasta Zizek, ¿no? ¿Sí? Nos parece muy normal, ¿no? Incluso le puedes preguntar a un ateo, ¿sí?
de cuándo son los dinosaurios, te dirá tantos millones antes de Cristo, ¿no? O sea, Cristo es una referencia temporal, o sea, Cristo ya no solo es una referencia Hemos cambiado espiritual. mucho la nomenclatura, también nos decimos, Pablo comienza antes de nuestra era, pero sigue haciendo referencia a la misma, ¿no? Sí, Sí, nuestra era sigue siendo la era cristiana, o sea, al final de cuentas, aunque te quieras poner laico, ¿no? De hecho, alguna vez di una clase sobre tiempo, ¿no? Sobre temporalidades y medición del tiempo como origen de la cultura. Y una de las propuestas que les decía, o sea, a veces la concepción del tiempo nos parece tan propia, pero les quiero decir que hay calendarios que podríamos seguir teniendo, como es el calendario romano, como es el calendario maya, ¿sí? El griego, de hecho, incluso más claros y específicos en su origen del tiempo que el cristiano, porque el cristiano tiene un punto de partida muy vago porque no lo sabemos, ¿sí? Y tanto en el medio como hacia los lados del horizonte, ¿no? Pero por ejemplo los romanos tienen muy claro la fundación de Roma y en eso se basa su calendario. O sea, el tiempo empezó a contar de la fundación de Roma para acá. Sí, según los romanos, ¿no? Entonces nosotros podríamos tener ese calendario y nos quedaría claro. El tiempo actual de ellos, porque antes de la fundación. Sí, sí, pero ahí lo que importaba era la Se creación. preguntaban antes de que se fundara Roma qué había. Ah, ya había mucha civilización. Sí, No o sea, tenían ellos en su fundación de que no había nada antes de. no, sí había. Para ellos Para empezó a empezar, los partir de, o etruscos. sea, Sí, para ellos su era empieza a partir más bien como En de la la manera misma- en el momento en el que ellos se ponen de acuerdo para fundar Roma y dejar de andar vagando por el Pueden mundo. hacerlo, se matan entre ellos y los niños fundan. Bueno, sí, en cierta manera es un, En aquellos entonces así se ponían de acuerdo. es un hermanicidio. Como las elecciones, pero más definitivas. Bueno, no se llama hermanicidio, ¿cómo es? Patricidio. Es un fratricidio, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos esta noción de tiempo que tiene un final. O sea, estamos destinados a tener un final y eso ha configurado nuestro pensamiento filosófico, incluso el más ateo, que es el marxista. O sea, Marx llega a plantearse también en estos términos del fin de los tiempos. Entonces Zizek va a decir, bueno, esta idea del fin de los tiempos, ¿de dónde deviene? Bueno, todo esto deviene de un filósofo en especial, ¿no? Que es Hegel. ¿Sí? Hegel es el que le quita la noción teológica, ¿sí? De creencia en el apocalipsis, ¿sí? De que los tiempos se van a acabar, ¿sí? Porque va a venir Dios a dar juicio, y Hegel va a decir, no, viene un fin de los tiempos, que ese fin de los tiempos es el tiempo del ser absoluto, ¿no? Es decir, el momento en el que el ser va a ser consciente de sí mismo y se va a actuar a sí mismo en su representación social. Para Hegel era Napoleón, ¿no? Entonces, Napoleón era Napoleón, ¿no? Era el que en cierta manera tiene razón, porque Napoleón nos da el derecho que tenemos actualmente, ¿sí? Nos da la configuración de los derechos humanos en las que vivimos, la popularización, si no hubiese quedado en una mera guerra civil entre franceses, pero esta tendencia al expansionismo napoleónico es el que termina configurando, pues no solo Europa, sino el resto del mundo. O sea, sin Napoleón y su despapalle, pues, por ejemplo, América no se hubiera independizado. Sería como Hegel vio a Napoleón, como por ejemplo Fukuyama vio Los ingleses estaban haciendo. Sí, de hecho, Fukuyama, que es un filósofo actual, es un hegeliano. Entonces, ¿Fukuyama qué? me llama la atención esas figuras, como que era una figura que crea una disrupción como las cosas a este sentido. sí, y Hegel está buscando este fin de la historia, ¿no? ¿En qué momento llega la historia? Pero Marx, analizando esto, dice, no, espérense, es que el fin de la historia no está en la llegada de ciertas condiciones ideales, ¿sí? Es decir, de pensamiento racional que configuran el mundo, sino que está en la construcción de los medios de producción en los que nos desenvolvemos. Entonces, el final del tiempo está en la construcción de los medios de producción en los que nos entendemos. ¿Eso lo dice quién? Marx. Entonces, cuando se terminan los medios de producción, estamos acabando el tiempo, ¿verdad? Cuando los medios de producción cambien a su última evolución. ¿Cuál ha sido? Los medios de producción siempre han tenido la siguiente dinámica. Es el medio de producción y un dueño del medio de producción, ¿sí? Pero
el medio de producción ha evolucionado de ser algo directamente sobre la naturaleza, luego sobre el ser humano, ¿sí? Luego a la naturaleza otra vez, y luego a una construcción humana, que es primero directamente el comunismo primitivo sobre la tierra, luego descubre que puede tener una herramienta muy buena para trabajar la tierra, ¿sí? Que es el ser humano mismo, es decir, el sistema esclavista. Luego se descubre que no necesita el sistema esclavista, sino que puede, a través de la servidumbre, hacer que se produzca, es decir, te dejo que trabajes la tierra y no te mato, pero págame, que es el sistema feudal. Y luego el nacimiento de la mecánica, ¿sí? El nacimiento de la técnica, de las máquinas, ¿sí? Con el que es el trabajo sobre la tierra, el trabajo sobre las materias primas, pero con la mano del trabajador, al cual le pago por usar mi máquina, ¿sí? Pero no le pago por su trabajo. ¿Sí? O sea, me robo su trabajo. ¿Sí? A los trabajadores, tú lo hiciste el otro día en la maquila te pagan por manipular todo eso y trabajar todo eso, ¿sí? Pero no precisamente por el resultado de tu trabajo. ¿Sí? Lo que terminamos haciendo, los trabajadores en general no nos pagan por el trabajo. Es como que yo hago este celular, pero el celular no es mío, me pagan por una hora de haber trabajado el celular y el dueño no es la hombre, y el dueño de la máquina, por ejemplo, pues es el dueño del celular que va y lo vende. Lo en 10,000 pesos y me paga 100 pesos. Entonces, como que tengo esta separación entre lo que yo hice, lo que estoy haciendo, lo que hice y lo que es, ¿no? Y es, si mal no recuerdo, parte de la dinámica del esclavo, ¿no? O sea, no sé si es donde necesitas tener, o sea, para que tu trabajo realmente te satisfaga como persona, o sea, este otro aspecto de lo social, ¿no? O sea, ese compromiso como social donde, ok, no solo estoy suponiendo, haciendo un celular, sino estoy teniendo un compromiso con el mundo, con un mundo interconectado, etcétera, etcétera. Entonces, como que se aparta todo esto toda esta dimensión humana del trabajo, del labor, y se materializa. Sí, y bajo ella, entonces el trabajador se aliena, o sea, se enajena, se pierde a sí mismo en el producto del trabajo, ¿no? Dice, al final de cuentas, en cierta manera, por una cuestión lógica, como ha venido dándose la evolución del trabajo, lo que le falta a los medios de producción es que estos se socialicen. O sea, que nos demos cuenta que estos medios de producción son de todos. Los medios de producción son de todos. Son de todos. Y ese va a ser el momento último de según Marx. ¿Sí? Por lógica, y algunos medios de producción, salvo que involucionaran, ¿sí? Van a tender tarde o temprano a la socialización de los medios de producción. Es decir, a que estos sean comunes a todos. Pero todo esto de llenar principios de la historia, como lo dijiste, ¿no? Que los romanos ven el principio de la historia, el principio de su civilización, y por ejemplo, ahora con estos aspectos, Marx se refiere pues, con cuestiones ideológicas más que nada, ¿no? Con sus cuestiones culturales y ideológicas, ¿no? No como algo material real de que algo es. ¿Sí? Y tiene que ver con el tema de que vemos hoy de ideología, ¿no? Entonces Marx dice eso y le puedes decir, oye, pequeño Marx, y si es tan lógico, porque si se fijan es muy lógico, es hasta de sentido común. Hay una frase en el guionista del Tejado que me gusta muchísimo, que es cuando llega el estudiante de Kiev a hablar, conoce a Tebiek, antes de que se vuelva su nuero, su yerno le dice que el otro mundo es posible, que el socialismo y que los ricos van a ceder todo. Y luego el hijo del rabino le dice comunista, ¿no? Y le dice, bueno, si los ricos están de acuerdo, yo estoy de acuerdo, ¿no? O sea ese es el sentido que se plantea y que maneja Marx, ¿no? Hasta ahí diríamos, Marx, qué utópico eres, pero Marx no es un utópico, Marx se siente un científico, ¿no? Y él habla de un comunismo científico y dice, pero esto no se logra por una cuestión. Y esta es que el sistema nos enajena también. O sea, no solo el trabajo está enajenado, sino que yo estoy enajenado por el sistema. O sea, el sistema tiene ciertos mecanismos que hacen que me crea la idea de que otro mundo no es posible.
a través de la ideología. Es decir, cada sistema de producción trae con ello cierta cantidad de ideas que hacen que el sistema se mantenga, ¿no? ¿Sí? Estas ideas es la producción filosófica, es la producción literaria, ¿sí? Es la producción económica también, o sea, toda la teoría, toda la ciencia, ¿sí? Siempre están a favor de los medios de producción. Pues Por sigue ejemplo. siendo entonces igual, disculpa, es que sí traigo bien metido el hacer análisis de Matrix, entonces sigue siendo como el Matrix, porque justo es lo que está pasando, o sea, sí puedes hacer lo que tú quieras, sí puedes investigar y puedes decir, pero sigues estando dentro de la Matrix, entonces, pues no hay nada afuera, entonces al final de cuentas todo va a ser que se está mordiendo la cola, ¿no? O sea, siempre, vamos a hacer esto, pues sí, pero sigue estando en Matrix, entonces realmente no hay una escapatoria del sistema que está hablando Marx. Entonces, realmente yo creo que sí es utópico, ¿no? Cualquier alternativa a este sistema está pronosticado dentro del sistema. Ajá, sí, precisamente, porque si tienes un rollo como el arquitecto así realmente, ¿no? Y ya los estudios como que, ok, yo sé que va a haber gente que va a no entrar en el sistema, por ejemplo, en la economía, en el cine, estaba estudiando la economía, entonces, ¿qué va a pasar? Pues ya sé cómo funcionar, sí, vamos a quitarle acá unos centavos aquí, vamos a poner unos centavos acá Y ahora que justo, por ejemplo, ese es el tipo de rollos que dirige Shrek, ¿no? Como que estás tan en el sistema que no puedes ver escapatoria, ¿no? Y otros pensadores vi que le llamaban el como realismo capitalista, ¿no? Que es realismo capitalista. Estás tan dentro que no puedes ver otra forma de pensar o otra forma de ver las cosas. Por eso se siente utópico, porque estás tan metido que no puedes ver otra cosa. El concepto se habla mucho también de, bueno, que yo he estado escuchando últimamente mucho de, o sea, dentro del capitalismo y del capitalismo sobre todo sobre el que estamos viviendo, o sea, de ¿qué te imaginas más fácil? O sea, que se acabe el mundo o que se pare el sistema. O sea, y que se pare el sistema prácticamente pues está en chino, o sea, y que se acabe el mundo, pues no, o sea, no te refieres a lo mejor a que se desaparezca el mundo ni nada, pero podría ser este tema de una nueva era, o sea, que se acaba más bien esta era. O sea, Ahora, lo más seguro es que cualquiera de las eras anteriores, feudalismo, el primitivo o el esclavismo, tampoco se podía visualizar un fin de la era, porque en realidad la era no ocurre por una mera voluntad revolucionaria, ¿sí? Sino que primero se dan una serie de condiciones que realmente son tecnológicas y que lo van forzando, pues eventualmente se crea una ideología para reestructurar un sistema que se adapte a esas condiciones, porque por ejemplo el feudalismo nace del colapso del Imperio Romano, entonces de una migración masiva de razas que llegó a hacerse el control del territorio europeo, y eso fue circunstancial totalmente. El tema es que el capitalismo siempre genera pero el otro tema es que, o sea, si nos vamos para atrás y vemos todos los sistemas, o sea, todos es prácticamente muy parecido. O sea, por más que tengan diferentes ideologías y todo, o sea, siempre vas a tener a alguien aplastando al de abajo, o sea, alguien que está arriba del de abajo, explotando al de abajo. Y es lo que habla Hegel precisamente del dilema del amo y el esclavo, que a mí me parece algo fundamental, ¿no? Y algo muy, muy chido es decir, ¿realmente quieres no ser esclavo? Bueno, pues estás dispuesto a dar tu vida para ello. Y hay gente que no está dispuesta, entonces es que, bueno, pues... Y otro, o sea, bueno, en mi opinión, mucho de lo que también hay, porque, o sea, pues podemos platicar también del anarquismo. O sea, el anarquismo es ser muy, o sea, para que exista un anarquismo realmente todos tenemos que ser muy responsables de lo que hacemos y de cómo nos comportamos y todo. O sea, cada quien se hace responsable. Y yo pienso que es algo que la mayoría de la población no quiere. O sea, la mayoría de la población está más a gusto que me digan qué hacer, hacerlo y pues que me den mis... Volvemos a lo de Matrix. Eso pasa en Matrix y pasa pasa en el de Mundo Feliz también. O sea, ¿qué es? Pues ten Soma. O sea, ¿y qué necesitamos? Cuando vienen las revoluciones, incluso y demás, pues de inmediato se crea un sistema donde hay una aristocracia, con una dominante, la democracia,
casi todas las repúblicas al azar, no es propiedad privada, pero hay una propiedad colectiva, pues es la propiedad del Estado, ¿verdad? Y el que se manda y en la cabeza del Estado tiene que ser un tipo, ¿no? Sigue habiendo alguien. Ajá, pues Es que entonces con todos los tienes que sistemas capitalistas lograr socialistas siempre hay alguien arriba de ti. una mente colmena que a todos al mismo tiempo toman la Y eso es lo que dice Hegel, y no lo dice dilema. Dilema, eso es algo que es un problema que puedo resolver. Pero Hegel no dice que es un dilema, dice que es una dialéctica, o sea, es parte de la ley natural, y así va a ser siempre. Y Marx dice, no, espérate, no así va a ser siempre. Sí hay una lucha de clases, pero podemos salvar esa lucha de clases. Y Zizek observa, ¿no? O sea, por eso Marx escribe no sobre el comunismo, sino sobre el capital, porque la ideología no le permite escribir consciente y congruente de este, no le va a permitir escribir algo más allá, pero sí sentar las bases para el cambio, ¿sí?, ideológico hacia el socialismo. Hasta ahí las cosas están muy bien y esa ideología la define Marx, porque es importante esta frase en la que se va a basar mucho Zizek, es la ideología es aquello que la gente no sabe que hace, pero lo hace. ¿Sí? Ese es como que el ideología. Yo creo que algo importante que también mencionamos en el sentido, también que, por ejemplo, habla mucho cómo viene toda la era industrial, ¿no? Y viene todo este proceso de automatización. Y lo que debería ser una máquina que acelera el trabajo, en lugar como de servir a la gente, ¿no? En lugar de trabajar menos, buscan la forma de explotar más a la gente, ¿no? Entonces se siente como que la tecnología, como que estamos al servicio de la tecnología, en lugar de la tecnología al servicio de nosotros. Y luego esa tecnología, pues, al servicio de alguien que está... Y así que para allá iba, es que la tecnología sí está al servicio de los hombres, pero ¿de qué hombres? Sí, Los que tienen los medios de producción. No digo que esté mal ni que esté bien, simplemente es que al final de cuentas son herramientas. Si actualizáramos el manifiesto comunista, por ejemplo, usando frases, ¿no? La tecnología y las máquinas están a favor de los hombres, ¿sí? ¿Y qué hombres? Si el proletariado no es considerado como un hombre, sino una herramienta más a la cual tienes de pie para poder hacer trabajar a las máquinas sin descanso, ¿no? Entonces, Básicamente ahí lo que haces es que pues, la tecnología es lo mismo que realmente lo está herramientas más o menos. Incluso la tecnología pero- busca sustituir al... Luces levantó la mano. Ah, no. Hay algo muy claro, me estoy acordando de cuando estaba en la ingeniería, que me acuerdo que había un ingeniero que nos decía que la máquina perfecta iba a llegar, ¿no? Y la máquina perfecta iba a ser la que iba a hacer todo bien, nada más iba a estar un hombre picándole, ¿no?, a la máquina, y iba a haber un perro enseguida del hombre. Y luego le preguntaban, ¿no? ¿Para qué va a haber un perro enseguida del hombre? Ah, porque el operador siempre comete fallas, el operador siempre quiere hacer algo. Y el perro lo que va a hacer es que cada vez que quiera hacer algo que no sea picarle el botón, lo va a morder. ¿Sí? Entonces, ya ni siquiera el ser humano va a ser como que capaz de hacer eso, pero también lo entiendo. Yo, en lo personal, ¿no?, que yo trabajé alrededor de 5 años, 6 años en Maquila, entonces también sé de lo que son capaces, hasta me emocioné, de lo que son capaces los operadores, o sea, perdón, no, pero sí hay los que se llaman los pokayoques, que es una forma de entrar solo uno, ¿no? Como los cargadores, todos, o sea, solo tienes una forma de entrar, de la otra forma no entra. Pero hay gente que es especialista en decir, y de nada, las cosas, ¿no? Me acuerdo que había una máquina que era una prensa, metías una pieza de metal que tenía alrededor, era stainless, no, es estaño. Era de estaño, que es más frágil, entonces lo ponías y lo bajaba la prensa y lo quebraba, ¿no? Y lo veías y es así como que, ay, que trata de presionar, o sea, nomás acá, le haces así, ¿no? Y hubo gente que se lastimó, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Pues lo que tenían que hacer era que tenías que poner las dos manos, ¿no? Para poder hacerlo. Pero hubo un vato que superó eso y que hacía esto. Y metía la pieza más listo que la máquina, ¿no? Entonces me iba metiendo la pieza, ¿qué haces? Haces más producción, se detraba la mano. Entonces dijeron, vamos a ponerle unas puertitas para que no puedan meter la mano. Entonces un tiempo estuvo bien, hasta que llegó alguien, mira el sensor, le puedo poner un tape para que detecte que está cerrado y poder sacar más producción y luego tirar barra de hierro las 2 horas que me sobran al final. Pasó eso, ¿no? Luego pasó otro que tuvieron que ponerle un pedal para que cerrara la puerta y pudiera hacer las dos cosas, ¿no? Entonces,
Perdón, te das cuenta así como que... No quiero ver en qué nivel vaya esa máquina. Sí, porque te estoy hablando de hace 10 años, ¿no? Entonces, sí hay unas cuestiones que dices, pues que también hay personas que se esfuerzan por no sé, no sé, No, por... creo que ese es el mismo camino de la legislación y el derecho. Sí, los amparos. Jessica, Sí, yo quiero preguntar, por ejemplo, en este concepto de ideología que tiene Zizek, ¿qué tanto lo podemos relacionar con el metarrelato estereotipo? O sea, que también es como estas condiciones ya dadas, ¿no? Si no piensas más allá, no te haces consciente quizá del sistema, ni que estás inmerso. de hecho, hasta ahorita seguimos con la ideología de Marx de que no nos damos cuenta y lo hacemos y simplemente allí estamos metidos, ¿no? Y pues entonces la ideología lo que hace es lavarnos el cerebro, ¿no? Es como una falsa, le llama él, una falsa conciencia. ¿Sí? Hasta Lyotard, Althusser, la ideología es una especie de falsa conciencia que nos va lavando el cerebro y nos va guiando hacia ellos, ¿no? Incluso, si quieren, la crítica a la nueva escuela mexicana como un proceso de lavado de cerebro ideológico para que Morena se mantuviera en el poder, se basa en esta idea, ¿no? Que la gente ha sido lavada del cerebro, le lavan el cerebro y les meten ideas y no se da cuenta de esas ideas y solo están sobre de ellas. O sea, no saben lo que hacen y de todos modos lo hacen. Pero Zizek dice, no es cierto. ¿Sí? No. La gente, ¿sí?, ideologizada se da cuenta de lo que hace. Y se hace para donde calienta el gordo. Y sabe por qué lo hace. ¿Sí? Y exactamente si fuera mexicano, Zizek lo diría así, se hacen para donde calientan gordos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ideología, para poder ser ideología, necesita la capacidad de reproducción. Y si no tiene ese factor conciencia voluntario, entonces nadie lo sigue. ¿Quién va a querer estar lavado del cerebro? Todos los lavados del cerebro, y ahí es donde él establece lo que le llama el cinismo ideológico. ¿Sí? Todo aquel que está lavado del cerebro, ¿sí?, no dice ni considera que está lavado del cerebro. ¿Sí? Al contrario, considera que está ahí voluntariamente. Que podría ser el tema del, por ejemplo, se me hace muy claro lo de Trump, porque tienes o sea, la gente que estaba ahí, la gente que está votando por Trump, está votando por una idea que le están vendiendo ellos, pero ni siquiera es lo que les conviene a ellos, porque lo están vendiendo a través de la migración, etcétera, el nacionalismo, de todo lo demás. Pero realmente lo que está terminando, pues ellos, o sea, lo que estaban, la idea que tenían anterior ya no funcionó. Entonces les estás metiendo otra adicional. Lo mismo que pasó aquí con Morena también, o sea, traíamos la ideología que nos había metido el PRI, que lo teníamos muy bien metida en la cabeza, y luego llegan y nos dicen, no, esa ideología ya no funciona, pero de algo tenía que no estar funcionando para la gente para que empezaran a pensar en algo más. Entonces, incluso... y les pintas una idea o otra ideología que se ve más como que te va a ayudar a ti, y a lo mejor te dan un dulcecito y pues con eso es con el que quieres agarrar, pero de ahí que realmente algo vaya a cambiar, sí, ¿saben? Incluso más allá, más que meterte una nueva ideología, es meterte estructuralmente, va a ser la misma ideología, pero te la adornan de una manera diferente para que creas que estás con... Pero es el mismo sistema sobre el que estás. Sí, pues saben la de la rebelión de la granja, lo que hace el Napoleón con los cerdos, con todos los animales, ¿no? O sea, al final de cuentas, solamente cambias el activo humano. O sea, que al final es eso el punto. ¿Sí? Entonces, para Lyotard todos son grandes relatos, y estos grandes relatos, pues en cierta manera en Lyotard todavía no los creemos, y el solo hecho de despertar ante estos grandes relatos ya es el fin de los relatos. Entonces, toda la corriente de derecha filosófica, en el sentido hegeliano, los que creían en el fin de los tiempos, ¿no?, como Fukuyama, en cierta manera Richard Rorty también, dicen, no, pues es que ya se cae el relato del socialismo real ruso, y entonces se acaban las ideologías porque solo había una ideología, que era la ideología socialista, ¿no? Todo lo demás es realidad, ¿sí?
Y la realidad no se politiza porque es real. O sea, el problema con el socialismo real es que politizó la economía, politizó el mercado al estatizarlo y por lo tanto por eso fracasó. Y el neoliberalismo, ¿sí? El capitalismo democrático no politiza la economía y de hecho maneja términos, no politiza ni la economía ni la seguridad, ¿sí? Porque no son temas políticos, ¿no? Y hace poco declaró Maru eso, ¿no? O sea, en la política la seguridad no se politiza, ¿no? Sí. Entonces, todos los políticos dicen que hay temas que no son políticos, que no son partidistas, como la seguridad, ¿no? Exacto, eso es ¿qué quiere decir? No, porque al no estar politizados quiere decir que no hay ideología de fondo. Claro, pero es porque debe de ser. Sí, y porque es natural. Ajá, sí. Ajá, sí, No, y es eso, o sea, y eso lo critica Zizek, dice, pues todo eso dice, ¿no? Es decir, a la parte más ideológica del Estado y de la sociedad, que es la economía y que es la seguridad, se le dice que no es ideológica. ¿Por qué? Porque esa es la manera en la que tú puedes adscribirte ideológicamente a eso sin sentir que estás ideologizado. Porque como la palabra ideológico se convirtió en un término peyorativo, nadie dice estoy ideologizado. Al contrario, le sacamos la vuelta a decir yo estoy ideologizado, cuando hay una ideología muy fuerte de fondo en los temas de seguridad. Pero eso resulta todavía más cínico. Exacto, eso es lo que dice Chiche. O sea, ¿se acabaron los metarrelatos? No, los metarrelatos siguen y tienen más fuerza, ¿sí? Nada más que ahora sabemos que son metarrelatos, ¿sí? Y aceptamos esos metarrelatos. Estamos ante un cinismo ideológico en el que mientras antes creíamos que no nos íbamos a dejar llevar por la ideología y que los seres de pensamiento liberal eran seres más allá de los movimientos políticos y sociales y son críticos, no, ahora sí estamos bien metidos en ello. Y lo podemos ver con el movimiento de los libertarios, ¿no? Los libertarios que traen este discurso que hace poco leí un comentario de alguien que está también ya metido en esa ideología, ¿no? La ideología libertaria, que se creen no libertarios, que se creen más naturalistas del mercado, ¿no? Diciéndoles que los zurdos, ¿no? ¿Sí? Incluso ya hablan de zurdos de mierda, ¿sí? Es un uso de palabras que aquí no se maneja, que se manejaban más en España y Argentina, y ahora aquí en Chihuahua, ¿no? Un grupo de pseudointelectuales, ¿sí? Porque no son intelectuales, no estudian, no trabajan en momentos, pero se dicen intelectuales, y que son críticos y pensantes. Entonces con ellos no puedes dialogar porque pues tú estás ideologizado, ¿sí? Y ellos son unos libertarios, vienen a liberar de las ideologías, cuando en sí mismo eso ya es una ideología. Pero el mercado no tiene ideología, ¿sí? ¿Sí? La seguridad no tiene ideología. Y está muy interesante porque, según ellos, por ejemplo, cuando uno piensa en el materialismo, por ejemplo, Marx, así, ¿no? Como que piensan que es como un análisis material que va más allá de la ideología, pero justo, por ejemplo, Marx es lo que demuestra, ¿no? Que tienes estos procesos materialistas y no tienes, por ejemplo, el valor agregado de los objetos que sale de la nada, ¿no? Por esas cuestiones ideológicas. Y cómo estas cuestiones realmente son lo que le dan forma a todo lo material, cómo lo valoramos, ¿no? Y como creer que todo esto material no tiene una cuestión de fondo, o sea, no tiene sentido. Porque, por ejemplo, ¿por qué vale este celular, no sé, lo que vale en lugar de valer el doble? Y no nomás es por cuestiones de material, ¿no? Lo que costó hacerlo de la mano, por ejemplo, ¿por qué vale más un iPhone que un Huawei? Es que es el estatus que te venden. La historia que te contaron, realmente. Ajá, sí, Entonces, incluso usando el mercado es muy fácil demostrar justamente que el valor de las cosas va más allá. Ahí, Es muy fácil en la ropa. Un pantalón de mezclilla cualquiera, nomás que traiga 4 letritas que digan Levi y otro que no diga Levi. El de Levi te lo venden en 1,000 pesos y el de no Levi te lo venden en 200 pesos. Pero es lo mismo, al final de cuentas es el mismo proceso de producción. Y muchas veces
ropa de marca, la hacen en la misma ¿cómo se llama? La misma empresa que donde hacen ropa, o sea, como de esas tiraderas, así, ¿no? Nomás con otra etiqueta de papel. Simplemente aquí me acuerdo que cuando estaban a los hermanos llevaron, aquí se hacía mezclilla, ahí por donde estaba Pemex antes. Y nos llevaron una vez de la normal, no sé a qué, pero nos llevaron, y hacían una mezclilla blanca que mandaban a Alemania, porque en Alemania se vendía la mezclilla blanca, aquí nunca se vendió mezclilla. O sea, y el pantalón comprado en Alemania costaba un ojo de la cara. Y sin embargo, aquí nunca se comercializó. Y el caso es que todo está impregnado de ideología y los que están impregnados de ideologías, uno, se quitan a ellos el carácter de ideología en cierta pureza, lo cual ya es ideológico. ¿Sí? Es que no es ideología, o sea, ¿cómo es que alguien puede ver a alguien sin ideología? ¿No? Nadie. En el lugar de la... Pero como nadie puede estar sin ideología, porque las ideologías son lo que hace que la sociedad y yo como individuo pueda existir y reproducirme a través de un grupo de significantes, ¿sí? De ideas que me dan sentido como persona, ¿sí? Pero como el concepto de ideología es peyorativo, yo entonces a mi ideología no le voy a dar esa característica. Ideología va a ser la de los otros, ¿sí? Pero lo que yo traigo no. Y voy a tener lugares sagrados, que ya tener un lugar sagrado ya es parte del pensamiento ideológico, en el cual no se toca con la politización, pero la ideología es la politización de toda la vida. Y de hecho esto lo muestra Foucault y los estudios penitenciarios a lo largo del tiempo nos lo han presentado. La seguridad nacional y la seguridad pública es un espacio de politización bien delimitada a la criminalización de la pobreza, ¿no? O sea, los estudios sociológicos. Es asesino. Uh-huh. ¿Sí? Jessica. Sí, es que me acordé ahora cuando andamos en la temporada electoral, ¿no? Para cómo se hizo viral, yo lo vi en TikTok del grupo de estudiantes, ¿no? O sea, que se estaban manifestando, etcétera, etcétera, los estudiantes de la UASH, y de cómo todo terminó siendo pues, una pantomima, ¿no? Porque resultó que se movilizaron los estudiantes de la UASH para manifestarse, fueron a la rectoría y pues también ahí que se metieron y pues fue todo como una faramaya y al final pues los estudiantes, yo lo vi en TikTok por parte de los estudiantes, estaban muy molestos porque fue cuando se dieron cuenta que todo había sido como una grilla política, pues Nos había manipulado. particularmente creo que el presidente de la sociedad alumna nos había manipulado porque era miembro activo de Morena, ¿no? Con los palmados, ¿no? Exacto. Y pues ya 2-3 días después, y adivinen quién estaba a la derecha de nuestra ahora presidenta. Entonces me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, porque como a pesar de las buenas intenciones de los estudiantes universitarios, ¿no? O sea, como no cargados de ideología, queriendo manifestarse por sus intereses, pues nada más terminaron siendo como unos monigotes, ¿no? Para fines políticos, completamente ideológicos y partidistas. Y es que está bien bonito cómo reciclan nada más, ahora sí que la receta, tanto como lo que pasó al principio con Morena, como lo que pasó después con mismo Argentina. Siguieron la misma receta, nada más un concepto distinto, los dos son libertarios. En el caso, por ejemplo, de los porros, me da mucha risa de que exactamente lo mismo que pasó. Mi papá murió a los 73 años y él en su juventud. ¿Qué te dedicas? Soy porro, güey. ¿Me pagas con él? Sí, soy porro. O sea, ¿qué voy a hacer? No sé, güey. Mañana voy a defender una causa bien distinta y no sé ni qué madre. Y ni te la aprendas, güey, porque de aquí a que te la aprendes ya te la cambié. El sistema Matrix absorbiéndote, o sea, no, sí, de verdad, o sea, el arquitecto diciendo, tráete unos güeyes que van a contrapuntear todo lo que digan los demás. Sí, sí. A mí me llama mucho la atención, digo, ya con la edad que tengo y todo lo que me ha tocado vivir de los 80 ahorita, ver cómo pertenecer a un sindicato que aplaudíamos a un PRI, hasta nos peleábamos por eso, nos agarramos a guamazos por eso, y luego resulta que el aborto que tuvimos por lideresa, porque fue un aborto, o sea, no la parieron,
la señora se alía con el PAN y entonces ahora somos todos panistas, y ahora hay que aplaudirle al PAN y los priistas pues se tragaron el orgullo. Y ahora ya no somos panistas, ni priistas, ni panistas, ahora somos morenistas. Ahora es malo el monstruo contra nosotros. O sea, por Dios, hombre, pues defínanse qué somos. Nada. Es que nadie, No, exactamente. Eso es lo que yo he El visto. calientagordismo. En 44 años es lo que he visto. Es un mecanismo de supervivencia puro, o sea, natural del hombre como ser humano, como lo vemos con cualquier otro animal. Un león dominante mató al anterior y, güey, pues ahora rindo tributo a este y, pues no que amabas a aquel güey, pues está este. Es sobrevivencia. Muerto el rey, viva el rey. también se da con el tema de que no hay alianzas antinatura, o sea, llega un león dominante y los que quedan rezagados, o sea, por ejemplo el PRI y el PAN, pues sabes que éramos enemigos, ahora nos vamos a juntar. Ajá, ándale, eso. Pues hay que recordar, se supone que Estados Unidos fue el enemigo del comunismo y los ingleses, bueno, contra los nazis se unían la Unión Soviética y los japoneses capitalistas, o sea, se acaba y luego ya viene y eso es parte de la dialéctica. Pero, por ejemplo, siguiendo a la crítica que dice Zizek sobre esto de que la ideología, nosotros no sabemos que lo hacemos, pero lo hacemos. Dice, sí sabemos, pero nos hacemos güeyes. Una es creer que hay cosas sagradas más allá de lo político. O sea, lo único sagrado en todo caso es lo político. Pero ahorita que pone el ejemplo, ¿no? De cómo se contaminó la lucha por un derecho, ¿sí? Genuino que es la educación gratuita universitaria. La pregunta es, ¿cuándo los derechos humanos dejaron de ser políticos? ¿Cuándo los derechos humanos dejaron de ser una lucha partidista de un grupo ideológico? Nunca. Pues así nacieron, ¿no? O sea, por ejemplo, Y así siguen viviendo y se siguen reproduciendo. O sea, al final de cuentas, la educación universitaria gratuita es parte de una política pública partidista específica. Obviamente que un partido político va a ser el único que lo va a estar defendiendo. O sea, va a ser muy absurdo que un grupo de juveniles del PAN pelee por una causa de Morena. Aunque sea un derecho, fíjense, aunque sea un derecho humano, o sea, está muy politizado. Incluso, por ejemplo, no sé, yo pudiera llegar y decir, no sabes que ahora va a haber esclavitud así pero si la presenta un partido, seguro habrá mucha gente que estaría a favor de la esclavitud solo para hablar la contra del partido que propone. Sea el partido que sea, nomás por cuestiones partidistas. Hay un ejercicio de backdoor bien bueno. De Backdoor es un grupo de comediantes que hablan de este tipo de una propuesta de una nueva forma de hacer negocio en el que te presentan el esclaving o algo así, el slaving, ¿no? Una nueva manera de tener, sí, una especie de coaching, pero para tener esclavos, ¿no? Y ahorita se los paso por WhatsApp, allá al grupo, al grupo para que lo vean, está bien cotorro, porque yo cuando lo vi, ¿sí? La actriz no es, que sale, escogieron a la que sale menos. Entonces te meten mucho en la idea de que sí es un promocional de veras. Entonces los pasé al grupo de mis compas que andaban en la grilla, en las elecciones, y les dije, miren lo que acaba de sacar el empresariado en Guanajuato, ¿no? Entonces, sí, estaban indignadísimos. Y luego, ya me solté riendo y luego no mal, porque sí lo quité y lo edité para que no se viera que era de TikTok de Backdoor, ¿no? Entonces, sí estaban así bien indignados con ellos. Tiene que ver mucho con esta idea de cómo presenta las cosas de manera ideológica. Por ejemplo, lo de los programas sociales. O sea, que realmente que les están mucho y les estuvieron luchando y que por eso había ganado Morena y todo. Pero a la hora que que estaban las elecciones y que presentaron los programas sociales, o sea, todos decían, no, eso se van a respetar, o se van a mantener, pero todos son los mantenidos, o sea, la ideología, o sea, como que no, bueno, o sea, más bien es lo que te conviene en el momento y tratar de manejar o masajearlo para que le guste a los demás. Y es que la ideología está en aquello que yo creo voluntariamente que no es ideología. ¿Sí? O sea, los programas sociales, eso es otro, ¿no? O sea, no, los programas sociales son intocables porque no son ideología. Espérate, sí son ideología. ¿Sí? Los derechos humanos son ideología. Y pocos luego reconocen esa ideología.
¿no? Otro ejemplo de cinismo ideológico, ¿no? En campaña, uno tiene que ir con los líderes sociales. ¿Sí? Entonces, era coordinador de campaña allá en el rancho de Nuevo Casas Grandes, y líderes sociales en el rancho pues son los sindicatos, como en todos lados, y hay que llegar con el sindicato de maestros y con el sindicato de CFE, que es el que estaba allá, y pues no había de teléfonos, eran los únicos dos, y el de municipio, ¿no? Y el de educación, no, sí, la apoyamos porque le creemos en usted, ¿sí? Mentiroso, ¿no? Porque no creían en mi candidata, ¿no? Solo era la que la veían más fuerte, ¿no? Llegamos con el del municipio, no, sí, nosotros lo apoyamos y la fregada, ¿no? Pero llegamos con los de CFE y fue divertidísimo. Venimos a ver para apoyarnos, no nos tiene que decir. Nosotros tenemos como política del sindicato apoyar al gobierno. El que sea, pero lo apoya. Ajá, o sea, el partido del gobierno. Digo, ok, eso me parece lo más genuino, lo más sincero, más cínico, ¿sí? El problema es que él cree que es una política, o sea, como lo menciona, sí, es una política sin ideología, porque como es el sindicato de una institución de gobierno, lo más obvio, ¿sí? Y lo más puro y menos político posible es apoyar naturalmente al gobierno, ¿sí? Aunque sea de todas maneras me va a Que al beneficiar a contrario, mí. el sindicato debería de estar Esa peleando ideología contra se el llama gobierno, gobierno. porque es el patrón. Sí, o sea, es una ideología oficialista, es un sindicato oficialista, ¿no? Pero ellos no piensan que tienen una ideología oficialista. Tú le preguntas al sindicato y ellos no te van a contestar eso, ¿no? Tiene una postura institucional, ideología oficialista, ¿no? Y al final de cuentas se venden esa idea, y al venderte esa idea te hace cínico, ¿no? Otra postura del cinismo es creer que la lucha por la justicia no es una lucha ideológica. De hecho, cuando se enfrentó en el discurso a mi jefa, esto yo no lo dije, los compañeros de comunicación, afortunadamente es la primera vez que me tocan que están leídos y escribidos en temas de ideología y filosofía. Cuando decidieron cuál iba a ser el discurso, cuando le pegaran a la diputada por pegarle al cártel inmobiliario por ser un tema político, la respuesta es sí, es un tema político. Que eso desarmó inmediatamente al oponente, ¿sí? En este caso a Bonilla, porque cuando le dijeron, empezaron, es que es un tema político, y ella dijo, sí, ¿cómo no va a ser político? Porque estamos en política, y una función de la política es ayudar a la gente. Eso es cinismo ideológico también, ¿sí? Y dice Zizek, vivimos en la época del cinismo ideológico, ¿sí? Y no es del cinismo en el que... Pero hay que ver la novia de las cosas, ¿no? Porque hablan de cinismo, se oye así medio fuerte la palabra. Pero es que lo es, el cinismo es el reconocimiento de la verdad Eso. cruda, tal cual. La horrible y asquerosa. Y hablamos de como la vida de su trabajo. A mí lo que me llama la atención es como, por ejemplo, ahorita que criticabas lo que pasó en la UAR, que creo que es criticable, como algo ideológicamente motivado. Pero cuando hablamos que todo tiene ideología, pues todo está ideológicamente motivado. Entonces casi se siente como si no lo pudieras utilizar como un insulto cuando llegas a ese lado. Yo siento, no sé, a lo mejor esto te puede ayudar un poco. Por ejemplo, siente que se siente como propaganda, no sé qué palabra utilizar, que es como una forma muy instrumental de utilizar estos instrumentos ideológicos, en contraste, por ejemplo, hablar de toda esta gente que lo hace de una forma un poco como inconsciente, ¿no? A lo mejor un poco más con el concepto como nada más, que no saben lo que hacen y saben cómo lo hacen, y de otra forma más cínica e instrumental utilizar estos herramientas para poder utilizar. Sí, pero por ejemplo, los chavos, cínicamente, ¿sí? Se decían que estaban luchando por algo genuino, independientemente del líder, que él sí sabía que no estaba luchando por algo genuino. Los otros sí estaban luchando por algo genuino, y cínicamente no se reconocían que estaban haciendo las cosas mal, ¿sí? Y que lo estaban haciendo motivados por una lucha política, ¿sí? Porque todo estaba allí. O sea, al final de cuentas, tomar la rectoría, quebrar los vidrios, utilizar la violencia como un factor legítimo de lucha, porque ellos no piensan que fue ilegítimo. O sea, hay una legitimidad porque hay un derecho detrás que están luchando.
Pues eso es, pues la revolución es un principio ideológico de la izquierda. O sea, si hubieran estado haciendo, no sé, una marcha de blanco, pues les creería que no son de Morena y que no eran de izquierda, pero pues utilizan los mismos mecanismos, pues obviamente, ¿no? Y ahí está el cinismo de decir, no, nosotros no lo usábamos. O sea, inclusive aunque decidas no hacer nada, ¿no? O sea, la inacción también implica una responsabilidad y una ideología de decir, ok, pues decido no hacer nada, voy contra la corriente, sigo pagando mis colegiaturas, hasta cierto punto perfecto. Ya, o sea, aunque no lo pienses, estás llevando una ideología, porque mucha gente, o sea, no quiere tomar como esa responsabilidad social de decir, oye, yo voy a hacer esto, pero lo estás aceptando, o sea, no estás opinando, no estás haciendo nada, ni lo estás pensando. O sea, y te llegan las ideas y no las piensas. Está como ahora con la elección de los jueces y los magistrados. Yo ya decidí que no me voy a levantar ni me voy a molestar en ir a hacerles el caldo gordo a estos, hagan lo que se les dé la gana y toman la gana. Dale cuenta con tu voto. Bueno, Una vez más, o sea, el hecho de que usted decida cínicamente Es mi ideología. no es una ideología. La voy a defender. Ahora, implicaciones políticas. No sé si el antes y el perejil voy a escoger jueces y vayan a defender. el vicepresidente es la misma. Exacto. Y tiene más responsabilidades. Exacto. Pues, hay que instaurar una monarquía hereditaria, entonces. Bueno, quiero invertir un poco el argumento. Todo es ideología. Bueno, si lo invertimos en el sentido de que todo obedece a una causa práctica, todo tiene detrás una razón práctica de conseguir algo por conseguir algo. O sea, toda ideología justifica exactamente, o sea, son dos caras de una misma moneda. O sea, si dices todo tiene una ideología, pero también significa que toda la ideología en realidad tiene un objetivo pragmático de lograr ya sea un beneficio o demás. O sea, en realidad son dos caras de una moneda. Digas, bueno, que para las clases finalmente populares no deja de ser una idea de mejor que alguien salga obteniendo un beneficio. O sea, son dos caras de una misma moneda. O sea, la ideología sirve para justificar cosas de poder, una praxis, un gobierno, un dominio o una liberación, pero finalmente está al servicio de hechos materiales, no necesariamente. Y los hechos materiales también tienen una ideología. O sea, en realidad son dos caras de una moneda. De ver que te convenga eso, o sea, porque tampoco vas a caer nomás en decir, eso es lo que me están diciendo, eso es lo que me conviene. De hecho, es un Tienes mercado, que, también tienes se que vende como un ver producto. Es que también quedarnos sin ideología que es volvernos que zombies. No nos vamos a quedar sin ideología, pero hay la postura con la que enfrentemos nuestra creencia hacia la ideología. Es decir, una cosa es que ande como zombie, que serían los lavados del cerebro que no saben lo que hacen y todos lo hacen. ¿Sí? Este cinismo ideológico de que sé lo que hago y de todos modos lo hago. ¿Sí? Y otra cosa es ser sincero ideológicamente hablando, que es diferente de ser cínico. El cínico reconoce que hay maldad, hay vaguedad y pues ingues, ¿no? ¿Sí? Como el de, pues yo sé que mi ley está loco, pero no es tan importante que esté loco como lo demás. O sea, yo sé que Chainbound se le cayó la línea 12 del metro, pero bueno, es pecata minuto. Pero está más loca esta otra. No, igual, ¿no? O sea, Maru estuvo en los moches de César Duarte, pero bueno, nos está defendiendo Chihuahua. O sea, al final de cuentas todos tenemos esa parte del cinismo que para aceptar una parte de la ideología, pues aguantamos la otra y otra cosa es ser sincero. Es decir, estar en un proceso crítico de, oye, sí, tenemos que luchar por la gratuidad, pero no todos los mecanismos de lucha social son legítimos por el solo hecho de venir de la sociedad. ¿Sí? Dos, lo que yo exijo no deviene de una creencia tan absurda o si viene de una creencia no la establezco como universal, que es otra de las fases que dice de este cinismo ideológico Zizek. Dice, todos ideología, ¿sabes qué es ideología? Porque se basan en un concepto sin significado absurdo. La nación, el mercado, ¿sí? El pueblo. Yo, primero, me causa todo esto. Por ejemplo,
yo acepto, ¿no? Todo esto conceptos que todo es ideología y tengo este cinismo, pero, o sea, siento que mucha gente sí, por ejemplo, que es que piden luces, ¿no? O sea, estoy tan asqueado con el sistema que es como, ¿para qué meto las manos? Pero yo siento que es una aplicación que, o sea, de alguna forma es como escupe tu veneno, más o menos, ¿no? Es que tienes, porque de cierta forma todos tenemos cierta predilección, o sea, por ejemplo, tú y yo pensamos a lo mejor que, no sé, agarrarnos a golpes para tener esta discusión política, a lo mejor pues no tiene sentido, es como ciertas predilecciones, valores, ética, no sé, que surge de algún lugar que luego tú me explicarás cómo, pero como que uno se agarra a ciertas cosas, tiene que agarrarse para luchar por algo que valga la pena para ti, para la sociedad, para algo, a pesar de este cinismo. Sí, fíjate, ya que has dicho algo, quizá sería más hermanable entre nosotros dos que nos agarráramos a golpes. Tiro de compas para de resolver un problema político y más sincero, que una supuesta discusión ideológica basada en la racionalidad de cosas irracionales. Sí, porque al final de cuentas, o sea, y esto lo manejo con gente. Hay una compañera que me dejó de hablar porque mi jefa le está pegando a su jefe, y yo, pues, son políticos, es su trabajo, pegarse entre ellos, ¿no? Pues, ¿para qué discutir? O sea, es absurdo, ¿no? Y ella me intenta convencer y yo, pues convénceme, pero al final de cuentas lo que está de fondo es una predilección irracional, ¿sí? Yo voy a defender a mi jefa porque me paga, ¿sí? O sea, obviamente que la voy a defender. A mí me llama el sindicato, yo voy a ir con a mí me llaman pensiones civiles, yo me le paro ahí enfrente, claro, porque me paga. O sea, al final de cuentas hay que ser sinceros de que la motivación que está de fondo de estas posturas ideológicas son irracionales, entonces, ¿para qué vendernos la idea de la racionalidad? ¿Qué propone para corregir esto? Yo ¿O tiene corrección? ahí yo estoy pensando que, o sea, yo estoy pensando en si se, así como alguien que quiere caos, entonces él está afuera más viendo qué hacen las demás ideologías, y lo único que haces es nada más, pues, juzgar realmente, o sea, juzgas a esto, juzgas a lo otro, que no sé, o sea, como que llegas a un punto en donde a lo mejor pierdes la fe en la humanidad. Y pues lo único que te queda es hacerte para atrás y ver qué es lo que están haciendo los demás y analizar cómo se están peleando estos contra los otros. O sea, Y eso puede ser tu ideología, ¿no? la linealidad está en que todo esto es un desmadre. O sea, esto es lo normal. Todo esto es un despapalle, nos estamos peleando según esto racionalmente por cosas de lo más irracionales y absurdas, ¿sí? Yo, desde que me volví postmoderno y leí estos güeyes, dejé de pelearme ideológicamente con mis compas. De hecho, el fin de semana pasado hubo una posada con los colegas de Daena, de mi esposa. Sí, perdón, una fiesta navideña. Esta sí fue una fiesta navideña, ¿sí? Con ellos. Y pues en el punto piratas que están, porque no está a punto borracho, solo están piratas y me caen muy bien y los amo y los quiero y todo. Empezaron a discutir sobre si el arte, sobre si los videojuegos eran arte, ¿sí? Sí, los videojuegos. Sí, eran sobre la izquierda y estaban tan apasionados y fascinados y yo comiendo palomitas bien a gusto, ¿no? Divirtiéndote. Sí, divirtiéndome. Hace años, cuando todavía creía en las ideologías, en este sentido de que yo no esté ideologizado y que yo tenía la racionalidad y los demás eran los lavados de cerebro, yo hubiera entrado a predicar, eso era lo que decía, predicar filosóficamente que sus posturas están equivocadas, ¿no? Y entonces empezaron en sus procesos de predicación ellos sobre sus corrientes filosóficas y luego empezaron otro en su predicación a jugar con la autoridad en el de videojuegos y ahí sí comiendo palomitas bien a gusto y diciendo es que yo soy el artista y tú qué vas a hacer saber, el otro era ingeniero y sí es cierto, no era artista y el otro sí, pues estaban poniendo una arrastrada y dije vamos a defender al ingeniero, vamos a meter caos. Sí, sí, y les digo ok, si de autoridad se trata, yo tengo cédula profesional en la materia, es decir, soy considerado perito.
Y luego pregunta el otro, ¿eres tú artista? No, filósofo. Ah, entonces tú sabes, tú sabes que los videojuegos no son arte. Y luego, pues yo solo les voy a decir dos cosas. Y luego, Benjamin dice que no, y ya me aventó una historia. El luego lo cantando victoria. ¿Ves? Los videojuegos no son arte. Y luego, pero Gadamer dice que, y la idea del juego en el arte y demás, y téngale. No, no se cae. Entonces, no sé, yo soy el perito lo único que hace es presentar la información. Ahí tengo un machete. Oye, en esa cuestión ahorita que decías del arte, también es una cosa que he tenido esa discusión, por ejemplo, cuando era ingeniero y ahora que soy abogado, porque ¿qué es el arte? ¿No? Entonces, por ejemplo, los ingenieros que se dedican a la programación, realmente es arte. O sea, ves un programa, ya la interfaz y dices, qué bonita interfaz, pero no sabes todo lo que el proceso creativo que tuvo que tener para poder llegar a esa programación. Entonces, si nos vamos a como que a ese estricto sentido, pues sí podría ser arte. Inclusive, por ejemplo, las demandas, que no me dejan mentir, también sería un arte, ¿no? Porque tienes que tener una cuestión, de un marco para entablar lo que quieres decir, que tenga sentido y que convence. Entonces también es un arte porque tampoco lo haces como algo en serio, o sea, lo haces específico porque Pero te dirán que como tiene una finalidad práctica es artesanía. Aportando un poquito al argumento, acuérdate de que el arte existe en los ojos del observador y para este ingeniero que se aventó su diseño, su programación y su dedicación y lo ve hermoso, y dice, qué chingón, llegó el ingeniero, no mames, que es hermoso, sí, llega un ajeno y dice, ¿qué es eso? Sí, claro, o sea, Por ejemplo, exactamente. hablaban mucho cuando nació el Apple, ¿no? ¿Cómo se llama el iPhone? A eso le daban mucho, ¿no? Que todo como funcionaba, era una funcionalidad muy hermosa. Yo nunca he sido fan de Apple, es lo que todo el mundo decía, ¿no? Que tenía cierto sentido estético y de funcionalidad, que estaba así hecho con una percepción muy hermosa. Intuitivo. ¿Sabes cuál es el mejor argumento con el es arte o no es arte en cualquier tema? El arte Era lo de ¿Cómo? Bueno, de lo que yo creo, o sea, yo trabajo en ventas mucho también y, o sea, parte de las ventas es un arte, o sea, realmente cuando llegas y te paras con un cliente y, o sea, lo primero que haces es entras y luego analizas toda la oficina y ves a ver qué le gusta y todo, y pues, o sea, los buenos vendedores, o sea, se orientan hacia eso. Que sea. Ya saca el contrato. Disculpen, Pero sí, es, pero o sea, como dice Carlos, analizar y... disculpen, yo hago cuadros de punto de cruz, a ver, háganlo. No, claro. No, totalmente, ¿no? Está en chino. Yo lo que llega acá es que toda la ideología forma un sistema de creencias que es meramente subjetivo, si es que estoy entendiendo. Sí, Porque el sistema. Porque el chiste lo que hace es aventar la piedra y esconder la mano. más bien es dejarnos claros algo, o sea, ¿por qué seguimos en este punto de pelearnos por cosas como los compañeros que estaban peleando por la disposición del arte, que al final de cuentas su discusión no tenía sentido? O sea, yo lo que hice fue meterle más gasolina cuando en realidad debieron de haber caído en la cuenta de que en realidad estaban discutiendo en absurdos, ¿sí? Porque el perito lo único que hizo es darle la razón a los dos. Y lo hice a propósito. O sea, ni siquiera les dije yo lo que quería y era porque me metieron. O sea, estaban queriendo esa autoridad. Sí, sí, estaban queriendo meter una autoridad y ya yo me ofrecí y les recordé y ahí ¿Cómo se entré. llama esa figura? Que ¿Cuál? La figura donde citas a un doctor o citas a Es un una perito. falacia al verecundiam, se llama. Esa es la falacia, sí. ¿Cómo se llama? ¿Sí? A la autoridad. Sí. Es una falacia, pero en todo, hasta la ciencia misma se basa en ella, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo que viene Zizek a plantear, ¿sí?, es que va a seguir habiendo un desorden y caos en el mundo y catástrofes en el mundo que nos van a llevar al fin de todos los tiempos en la medida que no reconozcamos y entendamos que los pleitos se basan en posturas subjetivas de las cuales no se va a tener ningún consenso.
Bueno, Ahorita está todo a entender eso porque ahorita con la discusión, todas las reuniones son discusión entre la 4T y la derecha. O sea, quién está bien, quién está mal. Y la verdad lo que dices, o sea, ya mejor más te sientas. Alguien tiene que tener un lado positivo, tanto los buenos como los malos, entre comillas, porque ni son buenos ni son malos, los dos son iguales. Tan malo tinto como el colorado. Vamos tomando lo bueno de uno, lo bueno de los otros, y vamos saliendo esto mejor. Y hacemos un nuevo partido. Pero no te diferencias del otro. Yo te voy a vender una nueva lucha para que la idealices. Exactamente. Pero mira, cuando vamos por ella y, vale madre, güey, la neta, yo quería nada más tu voto. O sea, Sí, ajá, Y te van a decir por qué vamos a luchar ahora. Es que también ese es el punto de los seres humanos, necesitan sentido, o sea, necesitas darle sentido a tu vida. Y eso es lo que pertenencia, entonces eso es lo que hace. También es lo que decía el morrito de la que también nosotros son el demonio, nosotros somos el infierno, pero nosotros no podemos saberlo porque necesitamos vernos a nosotros para poder darnos a nosotros mismos esta individualidad. Nosotros yo sin el otro no sería nada, y los otros sin mí tampoco, entonces Pues a te fin de digo, cuentas hay que ver lo bueno y lo malo que necesitamos. cada uno tenemos y sacar lo bueno y desechar lo malo. Sí, yo como veo Checheques, él usa el ejemplo, ¿no? De los Es lo malo, antes de la es lo bueno. ideología. No vamos a hacer moralizar las cosas. Bueno y malo por decirlo de alguna manera, pero lo positivo que puede tener uno, lo positivo que puede tener el otro. No tiene que ser bueno o malo. Al ponerle positivo, negativo, Yo sabía que sí es como solucionar este problema. Con amor. ¿Ven? Les digo. O sea, la catástrofe dice, y por eso el concepto de amor es tan importante y lo remitíamos. Y aquí es la parte tramposa de Chichek, o sea, sí con amor, pero ¿qué es el amor? Reconocer y amar lo feo del otro. O sea, O sea, dentro de las parejas y de todo eso. sí, o sea, yo te amo del amor absoluto que dice. o sea, que a fin de cuentas, a pesar de ti. O sea, él tiene una ética muy cristiana, a fin de cuentas, ¿no? Y él lo dice abiertamente. Entonces, dentro de sus todos rollos ideológicos de criticar como todo es ideología, él también vende su ideología, ¿no? Entonces, y lo dice abiertamente como eso. Que es el socialismo. ¿Vivió siempre en Rusia? Marx nunca vivió en Rusia, Es alemán. vivió en Inglaterra, Alemania y En Inglaterra. exiliado. La ideología de Desde ahí soltaba toda la basura que soltaba. Pues no, la basura ya fue una construcción posterior. Marx realmente es Él sí estaba convencido de lo que decía. pues que era un buen científico, o sea, la obra de Marx es muy buena. Era doctor en jurisprudencia, Era abogado. sí, y periodista y filósofo, o sea, es una de las mentes más brillantes, pero también fue muy calumniado políticamente hablando. Entonces, la calumnia política nos dio dos Marx. Un Marx que es el teórico y un Marx que es el que come niños en el desayuno. Y al final de cuentas lo que plantea, y lo vamos a ver y lo pueden escuchar en el texto de Hipocresía, que les recomendé de Spotify, lo que se hace es tratar de buscar en las posturas ideológicas el antisemitismo. Es decir, el tener un grupo social al cual siempre combatir. Entonces, a una ideología no le funciona el amor. Amar a un judío no le funciona la ideología fascista. Amar a un fascista no le funciona la ideología de izquierda. un capitalista amar al pobre también. Lo peor que le puede pasar a las ideologías y al civismo ideológico es amar. Que al final de cuentas, esta postura de comer palomitas tiene que ver con una postura, yo lo veo, de ternura. Sí, me parecen muy tiernos cuando se están peleando sobre cosas que a nadie le interesa. ¿Sí?
compañeros que no, es que Andrés Manuel, que la chingada, que Xochitl, que aquí, que tú, que ya yo, qué tiernos ustedes que se están peleando si Messi o Cristiano Ronaldo es más importante, creyendo que su discusión tiene trascendencia. Pero qué bonitos, sigan haciéndolo, yo los quiero por eso, porque les gusta discutir. Y de hecho, era una de las cosas que hablaba con Daena, me dice, es que yo los amo cuando hagan eso. Es bien cansado tener que, cuando trabajaba con ellos, y era bien cansado estar con ellos escuchando esto diario, pero realmente los amo por eso y me gusta eso. Luego, sí, y yo también, o sea, los amo por eso porque en cierta manera son genuinos. Lo ideal sería que nos apasionaran tanto y solo compartieran, ¿no? Como cuando hablamos de fútbol, ¿no? Cuando eres americanista, llegas a ese punto de cinismo, donde que todo el mundo te va a pegar por darle al mejor equipo del mundo. Sí, pero tiene que ver con esta idea del simple, del amor, ¿no? O sea, que las ideologías y pelearlos por el PAN, el PRI, Morena, izquierda, derecha, es igual de absurdo que alguien defienda a la América y que alguien le pega a la América. Americano, verás qué pleito que nos aventamos a pensar. De hecho, en la actualidad, la política tiene más ese formato de vender ese producto como si fuera un equipo de fútbol que otra cosa. Sí, ahorita más por la división y ya encontraron que dividiendo es como... Sí, porque se vende identidad, como las marcas que te venden identidad. Sí. La famosa que lo hacen a través del dinero. polarización y creación del enemigo en común. O sea, toda ideología va a traer eso, ¿sí? Y entonces, todos sabemos que eso es ideología, pero entonces, ¿por qué mi pensamiento no es ideológico? Pues eso es cinismo, ¿no? Sí, o sea... Lo más es que, por ejemplo, aunque pongas datos concretos en la mesa, No te creen y no cambian de ideología. Por ejemplo, ahorita es algo que he estado... Le digo a mi esposa que tengo un experimento social con 2 amigos y a uno le mando ciertos, o sea, como memes más filosóficos y al otro le mando datos duros. Y con el único que me está funcionando es con el filosófico, porque el de los datos duros, datos reales duros, etcétera, etcétera, pues no, o sea, como que no le entra esa y al otro pues como que está cambiando de pensar. Yo el día que me encontré al maestro que me dijo, nos pagan el aguinaldo el día 20. Dice, luego mi líder sindical, porque Maru no tiene dinero. Le dije, es que no gusto a Maru. Yo necesito a mi líder sindical, para eso le pago, para que me defienda y me traiga mi dinero. No. Y cambió de conversación. Y no me contestó nada. O sea, él está aferrado porque ahora hay que ser de Moreno, para que defender a Moreno. Ahí, ahorita que estabas hablando de las ideologías, estoy viendo eso que decías de que la ideología siempre tiene que tener un enemigo, ¿no? Luego me preguntaba mucho esto cuando terminé de leer 1984 de George Orwell. No sé si la leo, sino súper recomendadísimo, donde habla, 1984 se llama, sí, y la granja, ajá, que también de él, hablaba de eso, ¿no? O sea, bueno, es que a veces estamos con enemigo y luego con pero entonces ya no sé, ¿no? Entonces controlan el discurso, pero el punto es ese, entonces siempre se busca estar con un enemigo, ¿y por qué no lo retratan? ¿Por qué está ahí? ¿Y por qué no lo vemos? O sea, esto que tienes que decir al respecto de esto, ¿no? Porque, o sea, los niños están en todos lados, o sea, no creo que sea la única persona en el mundo que ha leído eso, ¿no? Y que ahora me digo, cabrón, es que ahí estaba, ¿no? O sea, y ahí está a la luz de todos, pero no lo vemos. Y otra vez, teniendo otra referencia, como pasa en el mundo feliz. Ahí están los datos duros, ahí están la cuestión de decir una verdad a través de una mentira, que sería una novela, y aún así no nos damos cuenta de qué necesitamos para darnos cuenta de la ideología según Chiche. Es que todo esto tiene que ver con el amor, o sea, tú no vas a convencer a alguien con datos, porque estás convenciendo de las cuestiones filosóficas y tiene que ver con el método. Al de lo filosófico, él lo vas a convencer, ¿sí? Porque la filosofía maneja retórica, ¿sí? Maneja un lenguaje de seducción. Mándale datos bajo un lenguaje de seducción, vas a ver que poco a poco lo vas a ir cambiando. O sea, al final de cuentas, los datos en sí mismos no funcionan. Nosotros funcionamos por nuestro corazón. Nuestro corazoncito es el que nos mueve, ¿sí? ¿Qué
qué es el efecto que tienen estos datos sobre tu persona, ¿no? ¿Qué emoción te causa que estos datos sean de una u otra forma? Sí, si llegas y lo contrarías con los datos, Aceptar que no sabes o aceptar que o sea, es igual que ponte en el papel de un americanista. El americanista tiene los datos de ser el equipo con más torneos ganados en la historia del fútbol. Más dinero para comprar más comprados. Más dinero para tener más torneos comprados, perfecto. Se exponen y se ponen de manifiesto las ideas de cada quien, y aunque haya un ganador y perdedor, los dos se van convencidos más de sus ideas. Pero es el dato duro, o sea, más torneos es un dato duro y el dato duro está ahí, ¿no? Es un dato durísimo. ¿Sí? Odienme más, dirían los europeos. Estoy sufriendo del domingo, entonces ya. Ya no veo fútbol probablemente, pero le va el presupuesto. Como viví mucho en México, me lleva. Aunque no, yo soy más de la soy del americano, Ellos ya no pero como viví mucho en México y trabajo, o sea, mi oficina está en México, voy todas las semanas, pues vamos a los juegos, porque no llevo pero sí, sí traigo mucho, dejaron con mucho trauma los años. El lado del animal Pero tiene que ver con la hipocresía, o sea, no defiendes la vida de un ser humano que vas a ver cómo en un coliseo, cómo se muere, ¿no? Puedes presentar todos los datos y te ciegas y siempre hay una postura ideológica ahí, o sea, el ejemplo que le estoy dando del americanismo, que, miren qué chido se vio y todo acá, y me avientó las frases americanistas. Como saben, solo le doy a la América porque me gusta, sí, toda mi vida le he dado porque me siento identificado con ello, pero de ahí pensar que es el mejor equipo del mundo es absurdo, ¿no? ¿Sí? Y no tiene sentido. Fíjate que me sentí identificado más con el Loco Valdés pero al final de cuentas yo no puedo entrar en una discusión con esos datos duros, y si los quisiera ser americanistas, ¿sí? Pues no les daría por ese lado, o sea, más bien les daría sobre la pasión, de que se sientan aliados. No hay manera de sentirse más seguro en México que ser del América, porque cuando te atopes no te va a saltar. Entonces, bajo esa idea, ya le estás considerando, bueno, sí es cierto, tiene un factor útil, a pesar de mis datos duros de ser del América. Hay un detalle, bueno, para reforzar o para tu propia identidad, en gran medida, forzosamente la construyes en contraste con otras identidades. Entonces, para reforzar tu yo, pues necesitas sacar las diferencias del otro. Es curioso porque también hay porque la idea de buscar homogeneizar, pero en un punto es para que tú realmente tengas una identidad, necesitas contrastarla como colectivo y como individuo con otros o con otro. Pero no puede homogeneizar. Yo digo que tampoco se puede homogeneizar en un momento dado. Siempre tiene que haber contrarios para poder crecer y aprender de lo del otro, uno del otro y el otro del Cuando otro. yo homogeneizar viene a... No, ya, eso es todo bonito. Pero luego viene la fractura, sí, un punto que todos son iguales, que no termina fracturando. De hecho, cuando yo pequeño decía que estaba leyendo un libro que se llama Dios creó los números. Y al principio son la historia de varios matemáticos, de los matemáticos a través de la historia. Pero todos empezaban con un conocimiento, pero no faltaba quien saltara que pusiera el lado contrario, y entonces ya te hacía dudar de lo que habías descubierto, y eso iba ayudando a crecer y a crecer hasta las matemáticas que ahora te haces que te duele hasta el estómago, ¿verdad? Sí, de hecho las matemáticas, las matemáticas así funcionan, o sea, tú publicas algo y todos los demás te van a querer dar una madre. Ajá. Ahí O sea, donde enriqueces el conocimiento. y realmente también es para validar que realmente esté correcto lo que estás haciendo. Pero su objetivo de todos los demás matemáticos, o sea, tú publicas algo y el objetivo de todos los demás es tratar de decirte que está mal. Entonces, sí es cierto lo de la identidad, identificarte yo es encontrar algo contrario, pero también es ayudarte a crecer a ti para aprender de vos. A veces buscas al igual, pero a veces te Ya tomando en cuenta lo de los números y lo que hablaba, porque no me puedo quedar en esto de que América es el mejor.
Pero no, justo hablando de los números, porque precisamente es eso, ¿no? Luego nos vamos a la idea también de los datos duros y es mentira para mí los datos duros también, porque las matemáticas no mienten, pero puedes mentir con las matemáticas. Entonces, ¿qué parámetro vamos a tomar estadísticamente para pensar? Y voy a tomar el ejemplo, no porque odio el América, pero el ejemplo del América es ¿qué datos vamos a tomar para decir que el América es el mejor equipo? Es el mejor, el que tiene más campeonatos ganados. Bueno, ese sería un parámetro. El parámetro podría ser que el mejor equipo de México es el Pumas. ¿Por qué? Porque es el que saca más canteranos, es el que tiene el primer bicampeonato de torneos cortos y los mantuvo durante mucho tiempo. Tuvo el mejor director técnico del mundo, que es Hugo Sánchez. Entonces, ¿cómo vas haciendo esto de decir qué datos duros te voy a dar? Sí. Entonces, con las matemáticas se puede mentir. Las matemáticas en sí mismas no mienten, ¿no? Que yo creo que también eso es parte de la ideología, que es decir, bueno, ¿qué vamos a decir? ¿Qué equipo les gusta? No sé, el Chivas, ¿no? Es que es el equipo que, no sé ahorita, pero que el equipo que nomás tiene mexicanos, ¿no? Entonces, pues es el mejor equipo de México porque es el que más mexicanos tiene. Entonces, también habría que ver esas cuestiones de los datos duros, porque se escucha ya de esta forma más en ingeniero, que a veces me pongo así como que el sombrero de ingeniero o de abogado. Entonces digo, bueno, si viéndolo como ingeniero, pues los datos duros, sí, sí, me gustan los números, vamos a sacarlos. Pero ¿qué números te voy a dar? ¿Qué números voy a omitir? Y ante quién los voy a presentar. Lo más importante, yo pienso, es que todas las ideas que te presenten las tienes que cuestionar. Y ese es el punto. En el fútbol americano pasa mucho, también de deporte, que el mejor jugador puede ser el que produzca más números o el que tenga más campeonatos. En el caso de y que tampoco es objetivo muchas veces, porque es un deporte de equipo. O sea, le llamas tú un ya lo siento, me faltó otro que desinflaba el balón para poder agarrarlo bien. Y bueno, si Aristóteles pudo apoyar la esclavitud, pero para nosotros sería americanista. En la ciencia se ve mucho todo lo que estamos cuestionando, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando se publican artículos científicos, pues pasa por un proceso de revisión, ¿no? Tiene varios revisores y el trabajo de ellos es que todos los datos que estás presentando tengan cierta coherencia dentro de la narrativa del método científico y de a lo mejor la que estás escribiendo. Entre más analizas artículos, más te vas dando cuenta de todos los errores que tienen. Y uno revisor, pues no es perfecto, ¿no? ¿Qué más quisiera uno, no? Sobre todo en esa industria en la que todos los revisores son de gratis. De gratis. Entonces, ¿sabes cómo funciona? Mandas un artículo a una publicación científica, la editorial le habla a autores, por ejemplo, profesores, estudiantes de doctorado, cosas así. Oye, este artículo que lo tienes que revisar, y en vez de ni siquiera son expertos en el tema. Entonces, sean muchas cuestiones tú como autor tienes que intentar tener la mayor cantidad de cuidado, obviamente, con los datos. Sí. Pero a veces puedes cometer un error y no darte cuenta. Y a veces el editor no darse cuenta tampoco. Ahorita me gustó tu frase de que las matemáticas no se pueden mentir, pero... No, las matemáticas no mienten, pero se puede mentir con las matemáticas. Sí, es un contador público. ¿Sí? Oye, la política... Y hace una hoja de trabajo de 7 columnas, les falta un peso y sabe manejar. No es cierto. Ella es contadora también. Pero volviendo otra vez a lo del americanismo, ¿no? O sea, es que es un ejemplo muy padre, porque el deporte y el fútbol se maneja por la ideología racional, ¿sí? Donde los datos duros son lo que muestran. Y el racionalista, el positivista del fútbol por excelencia en México sería José Ramón Fernández, que trae esta visión bien ideologizado él, ¿no? De que aborrece la América y él tiene datos duros. O sea, si yo quisiera, o sea, yo amo por eso a José Ramón Fernández como un buen analista, y hasta le llamo analista de fútbol, lo cual es absurdo. O sea, es un juego, no tiene sentido, ¿no? Así al final de cuentas, y aunque él tenga datos y pruebas, y ahorita estén a punto de meter al bote a Escárraga por meter dinero y demás, yo voy a seguir dándole en América. ¿Por qué? Porque no es una postura racional, ¿sí? Así como toda postura política tampoco lo es. Se cree ideológicamente que la postura política era racional. ¿En qué momento? ¿Sí? Las posturas políticas antes venían dadas de nacimiento en primer lugar. Los priistas, por ejemplo, son los que todavía reconocen venir
de cepa familia priista de hueso colorado, ¿no? Y así se van a morir muchos todavía de viejitos y no se cambiarán nunca por esta identidad. Esa es una cosa, por ejemplo, yo en unos artículos, creo que el mayor predictor de tu identidad política, de tu partido, era precisamente la de tus papás. Y ahí, por ejemplo, va a haber posturas racionales. ¿Hay alguna postura racional según Zizek? O sea, que digas, esta postura es racional realmente. Porque por lo que estoy entendiendo, entonces no hay ninguna postura racional en el mundo. Yo tengo una En pregunta. política, sobre todo. Volviendo un poquito al tema del amor, de alguna forma retoma, no sé, a Jesucristo, a los pensamientos de cristianos, que dicen, ¿no? Sí, de hecho, él se dice un cristiano ateo. Oh, qué interesante. Un cristiano ateo. O sea, es que él de familia es ateo, o sea, no tiene una creencia religiosa, no se le inculcó una creencia religiosa, no cree en Dios, pero sí cree en Cristo. O sea, es lo que... No, cree en Cristo el hombre con la filosofía que plantea. Como filósofo, Sí. Este es un ejemplo de por qué el amor es rechazable. Cristianismo, ¿cuánto tardó en abandonar el amor para irse a la corrupción? Sí, como lo maneja es que dentro de todas sus críticas ideológicas cínicas, es que él cree que muchos de los valores cristianos de Occidente son los más respetables, ¿no? Entonces apoya mucho más esta cuestión izquierdista. Y él lo ve por esta orientación, pues, ya no religiosa, sino como que estos valores surgen de esta postura judio-cristiana, pero pues ya no necesitamos la religión para tenerlos. Entonces, como que de ahí es donde surge su ateísmo cristiano, ¿no? Su cristianismo ateo, más bien. Por ejemplo, ustedes vean, se lo recomiendo, el Sermón en la Montaña, pocas veces lo leemos, ¿no? ¿Cuál? El Sermón en la Montaña, está en Mateo. Sí. Léanlo. Es lo único que tenemos así de lo que dijo Jesús, redactado tal cual. Lo otro son parábolas, son anécdotas, ¿no? Pero un discurso de Jesús, solo tenemos el Sermón en la Montaña, que se divide en dos, ¿no? La predicación de las bienaventuranzas y la predicación del mandamiento supremo, ¿no? Que es el amar al prójimo, ¿no? Pero no es Sí, pero no es el prójimo cercano, sino el prójimo diferente. ¿Sí? Porque no hay nada, y esto lo dice Jesús, ¿sí? No hay nada de loable en amar al que es igual a mí. Podríamos decir que sería lo mismo que decía respecto a perdonar lo imperdonable, como decía de realidad. O sea, pues nomás puedes perdonar lo imperdonable. Entonces, pues yo puedo amar a mi mamá, a mi papá, a mis hijos, pero realmente a la persona que debo amar, en este caso sería al que no podría amar, ¿no? O sea, algo así sería. ¿Sí? Y entonces este amor es un amor irregular, ¿sí? Porque se sale de la norma, ¿sí? Y ese es al que debemos de tender. O sea, Zizek nos la sigue poniendo imposible porque al final de cuentas la intención es criticar, pero criticar estos absurdos. El que utilice lo pop, ¿no? Nos ayuda mucho a darnos cuenta de lo absurdo que es. O sea, cuando yo les digo a mis compañeros en el Congreso, ¿no? Es que ver las discusiones, las sesiones es ver un partido de fútbol. Me ven con cara de, y este es el asesor que nos trae en jaque. No, nos dice, este es el asesor que nos trae en jaque porque ya que me ven metido en un tema, le piensan dos veces y los hago estudiar y me da risa hacerlos estudiar porque yo a veces ni estudio. Lo único que hago es ver su ideología y revolverse la idea. ¿Qué era lo que hacía? ¿A dónde picar? ¿Qué? Lo que hacía que ponía a pensar a los jóvenes, los pervertía. Sí, esa es la intención. Los perviertes. Sí, ir a pervertirlos, ¿no? Estaban metidísimos, por ejemplo, ahora con el presupuesto, súper metidos en encontrarle cosas con qué pegarle al secretario de Hacienda. Todos le encontraron temas bien acá. Le preguntaron y el secretario de Hacienda es como si nada. ¿No? ¿Cuál es donde falla todo político cuando le preguntas algo? En lo que tiene que ver directamente con él. Y le pregunté, oiga, hay un aumento en su oficina, ¿por qué? No me contestó. Tema político, o sea, al final de cuentas, de eso se trata gran parte de la política, ¿sí? Y es tener una racionalidad
¿sí? Porque tuve que estudiar el presupuesto, o sea, no me lo inventé, pero también dar cuenta que hay cierta sensibilización, cierta sensibilidad, o sea, sí es un factor irracional que está motivando las cosas. Cuando empecemos a reconocer esto, pues vamos a reconocer que la política tiene que ver a veces más con vísceras, y si yo quiero discutir en términos viscerales, pues no puedo meter términos técnicos, ¿no? En todo caso, tienes razón en lo que me has dicho, experimentalo con tu compañero. Está analizando tus datos duros y creo que tienes razón. Nada más que entonces no me queda muy claro estos datos, ¿me los podrías explicar? Vas a ver que poco a poco vas a convencer. Y tú que te dedicas a las ventas, vas a ver, ¿sí? O sea, vas a terminar convenciéndolo, pero la intención no es convencerlo, es abrirlo a dialogar, ¿sí? A abrirlo a compartir, ¿no? Incluso que se desahogue contra su propia gente, ¿no? Entonces llega un punto en el que mis compañeros no saben qué ideología política tengo, si les tengo que decir que soy de izquierda, porque me gusta ser de izquierda, o sea, es una cuestión irracional, no lo hago por ser pensante, no lo hago por ser filósofo, pues sí, o sea, el que yo sea de izquierda y ahorita de morena es igual que yo sea americanista, ¿sí? No sé por qué. Yo me acuerdo que una vez estaba viendo un partido de fútbol y dije, no manches, soy de la América. Bueno, no dije esa palabra porque todavía no me la sabía, tenía como 4 años, pero dije, este equipo me gusta. Sí, y desde entonces me he cuestionado a mí mismo, desde niño, porque me gusta el América, porque el color no me gusta, o sea, la verdad no me gusta el color. ¿Sí? Cuando andan de azul, en el uniforme visitante, ese sí me parece estético, pero el otro me parece guácala. O sea, no me compraría una camisa de la América nunca, ¿sí? Las águilas no me llama la atención el concepto de águila, no es mi animal favorito, mi animal favorito son los changos, pero pues no hay los changos del Toluca o algo así. No hay, o sea, es algo que de repente en mi despertar de conciencia futbolística decidió ser del América como pudo haber sido. Es el primer equipo que vas a jugar. No está jugando el América. Yo también me pregunto si ustedes me preguntamos a ver, ¿y no tienes a ver por el fútbol americano también le voy? Pero no dice porque Ese partido que estaba viendo era Atlas contra Pumas. Fue del América y desde entonces he sido del América. Igual soy de izquierda, ¿por qué? Porque en mis sentimientos personales, no sé, me gusta eso, pero de repente, y esto es algo que le fastidia a Daena, de repente soy bien neoliberal, de repente soy comunista, de repente soy tecnócrata, de repente es el corazón lo que lo mueve a uno. Siempre que hablamos de los lados de los material y ideal. Siento también que existe una unión similar, por ejemplo, por ejemplo, si me preguntas Ahorita que decía de lo racional, de aceleros, le cambio porque siento que si luego pierden, entonces estoy cambiando. Racionalidad. Estoy de acuerdo contigo, porque siento que todo es emocional. Una parte de mí no se resiste un poco. Y es como, bueno, se me hace como racional pensar que, no sé, torturar a alguien no está bien por irrazonar, o sea, no sé, si me puedo decir, ok, tengo cuestiones emocionales, razono que no está bien, pero como que siento que de alguna forma la razón tiene ahí también para buscarle, ¿no? O sea, evitemos la ideologización, que la ideologización busca la totalización racional de las cosas. Entonces, esta idea, no, es que no todo puede ser emocional, espérate, eso es una totalización racional de la emoción. ¿Sí? Vámonos a los golpes, ¿sí? Para que uno gane en los golpes, tiene que haber un componente racional muy fuerte, o sea, el que logra controlarse más en los golpes, ¿sí? Es el que va a ganar en una contienda. Si no, ninguno gana. O sea, cuando ves a los borrachos pelearse, que es la irracionalidad a todo lo que da, es bien bello verlos pelearse porque ninguno gana, ni se golpean, todos terminan cayéndose. O sea, vean los videos de los borrachos peleándose, ¿no? Pero los que cuando ya hay un combate, incluso en vísceras, de odio, el que logra controlar más el odio es el que logra enganchando y ganándole al otro, ¿sí? Que esto es la postura totalmente irracional, ¿sí? O sea, al final de cuentas es el reconocimiento de la característica de la condición humana, que es ser racional
y emocional al mismo tiempo, que están en una dialéctica continua, ¿sí? O sea, la dialéctica no es de amo y esclavo, la dialéctica es de razón y sin razón, o irracionalidad razón, y que solo para términos académicos son diferentes, porque no hay diferencia alguna entre uno y otro. O sea, son lo mismo al final de cuentas, sí, sí. O sea, una cara de la misma moneda, como dijo ahorita Héctor, ¿no? ¿Sí? Es que yo veo muy sobreestimada la razón. Está muy ideologizada la razón como algo muy entorpecido. Yo veo a la razón como los colmillos, las garras o los cuernos de los seres humanos. Es una herramienta. Para sobrevivir. La razón viene a ser o jugar el papel de justificante de la ideología. Tengo una ideología, como en las matemáticas, ¿cuál es la razón que voy a aplicar para justificar? Porque no tema de los toros. Voy a dar mis argumentos para justificar mi ideología. Con la emoción también, ¿sí? Simplemente puedes utilizar la razón para justificar cualquier cosa. Empezando por las emociones. Por ejemplo, hay muchas personas en los inicios de los cafés filosóficos que tenían que les gustaban los toros en el grupo filosófico. Y un día se me ocurrió, vamos a hablar de la filosofía taurina. Muy buenas frases. Ya no volvieron a decirme nada de los toros, porque entraron ya cuando entra el proceso de reflexión taurino, sí vieron una cuestión un poco siniestra que tiene que ver con el cinismo. O sea, sí es cierto, si estoy arriesgando y estoy disfrutando con ver a un ser humano arriesgar su vida. O sea, que el torero, sí, pero deja tú en la postura del gozo que del tiene taurino, de ver sufrir a un animal. que es el gozo, y lo plantea la filosofía taurina, o sea, es el gozo de ver el enfrentamiento por la vida y la muerte, o sea, así lo maneja la teoría, ¿no? Pero entonces eso viene una reflexión secundaria, ¿no? O sea, No hay igualdad con los animales están al servicio de los seres humanos. Esa es la idea que Vamos a dejarlo, vale, están para ahí, ¿no? Y de hecho, una vez un zootecnista con datos duros, hablando de datos duros, nos decía, tanto el gallo de pelea como el de los toros son las especies más tontas que existen, ¿sí? O sea, si no fuera por la tauromaquia y la pelea de gallos, ya estarían extintos. O sea, así de inútiles son. De hecho, fueron creados para él, para él. Ajá. Los gallos no. Pero eso ya va también por lo Entonces, humano, ¿no? aquí la cuestión, pero van desarrollando Y de hecho no todos los pero toros, van seleccionando para de hecho no todos los toros son para el ruedo, o sea, ciertos toros y son toros que Está no pueden vivir, Ferdinando. de hecho no pueden vivir con otros toros. Ahí está Ferdinando que no es. pero al final de cuentas, la vaca mata es el dato duro del zootecnista. Y cuando llegaron ellos a prohibir, se quería prohibir en el Congreso eso, y llegaron los zootecnistas y dijeron eso, se quedaron sin argumentos los proanimales, ¿no? Entonces, por eso siguió. ¿Cuál sería la solución? Eliminar a la Porque el argumento, el dato duro es que si se acaba la tauromaquia, se acaba esa raza. Entonces, a la madre, ¿qué hacen? los burros, ¿Zoológicos de toros de Lidia o...? Pero entonces ahorita somos una bola de inquisición todos químicos, porque estamos acabando con todas las razas, la que sirve y la que no sirve. Las mariposas son razas que nosotros desarrollamos, o sea, vamos a las mariposas están por entrar en guerra de Pero aquí la cuestión es, bueno, si nos vamos por ese dato, y como no era mi tema, yo andaba de chismoso como asesor, y como en términos de asesor, sí soy un mercenario, si no me pagan por ello, pues no me meto, porque me meto en broncas yo, ¿no? Pero les decía a mis compañeros animalistas, oigan, pero entonces la parte ética, o sea, entiendo el proteger al animal, mantener la especie y todo, pero la parte de disfrutar, y que de hecho es algo que tienen los propios animalistas, y en esto tienen mucho en común, el animalista y el tauromaquio, ambos disfrutan con ver al torero sufrir. Tú ves a alguien a favor de los toros y le emociona ver al torero, ¿no? Y ves a alguien en contra de los toros y le emociona cuando le ponen sus cornadas al torero. Entonces, al final de cuentas, los dos están disfrutando. ¿Sí? Lo que estoy recordando, aquí mismo antes de la realidad,
a Lyotard, digo a Foucault. A Foucault. Fíjate, hay Foucault hablaba de las casas de loquitos, todas esas cosas, ¿no? Y uno de los principales factores que hacen denominar a una persona asesino en serie es el gusto por ver sufrir a los animales. Si mi memoria no me falla. Y si mis programas policíacos no me fallan. Es una manera de cómo descubren cuando una persona es un asesino en potencia, el disfrutar o comienza disfrutando matando animales. Pero Es que todos somos asesinos en potencia, solo necesitamos un mal día. Es que aquí No, Una causa ideológica. Tengo amigos que les gustan los toros y hablamos obviamente de temas distintos. Nunca hablamos del qué bonito se murió el toro. Nunca hablamos del qué bonito se murió el toro. ¿Y viste cómo sangró? Nunca hablamos de eso. Hablamos de lo que el hombre fue capaz de hacer. ¿Por qué? Quitando y poniéndonos en el punto de que sí está muy mal, cayó la playa de justicia, es indefendible. ¿Ah? Está pésimo, sí, pero me gusta. Sí, totalmente. Igual de aceptable que cualquier otra cosa. Felicito tu cinismo en ese Sí. Que le encanta ir a cazar, yo estoy en contra de eso. El punto es que quitando y dejando el animal al lado, muchas veces lo que nosotros vemos y nos engancha es la filosofía de vida que lleva el torero en cuanto a cuando, antes de que salga el toro inclusive, pues es un hombre cargado de miedo. No más que Tener esos mismos sentimientos y ponerlos, por ejemplo, no sé, una persona escalando, haciendo un deporte extremo. Es probable que a mí me gusta el jazz y me gusta el ballet. ¿Y por qué decir, por qué el ballet y no el... Pero aquí me gusta esta postura porque tú eres antitoros y tú eres pro toros, ¿no? Y tú diste la respuesta, o sea, ¿por qué pelearse por el tema no trascendente? Porque el tema trascendente no son los toros. Es Falta de empatía. O sea, aquí la cuestión a discutir, estaría bien chido poner aquí que Valles y a los antitaurinos a discutir entre ellos la falta de empatía que tienen unos contra otros, ¿no? ¿Sí? Y en la medida que la empatía aumenta, la necesidad de espectáculos de este tipo disminuye. Es lo que hablábamos al principio en cuestión de que si yo quiero defender un animal, lo estoy defendiendo con el sesgo de la experiencia humana. ¿Por qué? Porque si yo pellizco una hormiga, pues ya dice caca, pero pellizco un elefante, no pasa nada. Pero si un toro por la espalda, lo siento por mi experiencia de, ay, qué cabrón. y volvemos al cinismo. La quitamos del animal. Vamos, humano de que, güey, no es el animal, defiende al humano. Ahí ya me dejas un argumento. Digo, Bueno, que volvemos al cinismo porque en su casa nos la ponemos a toda madre y sufre mucho más una vaca una vaca de producción ganadera que lo que sufre un ahí toro. yo tengo la conmigo. Los pollos de Ahorita voy por la hamburguesa. Aquí hay un detalle. triple. Toda su vida la vive a toda madre hasta que llega Es parte de la idea de la superioridad del humano, superioridad moral ideologizada. ¿Por qué? Los animalistas parten de la misma idea que el que mata al toro. Yo puedo abusar, disfrutar del toro porque es una cosa inferior. Y el animalista trata de tener una postura moral superior al animal. ¿Por qué? Los animales, pues, matan y comen animales para empezar. Y muchas veces con sufrimiento también, como las jaurías de lobos que muerden por todos lados a las presas. Los gatos juegan. Los gatos juegan y las matan. Entonces, el ser humano, para empezar, No se las comen, ¿sí? no es un animal manso. Puede hacer cosas de animales que incluyen matar, comer y reproducir lo que anda cazando. Ese es un tema que también es un producto de la ideología, lo que es el concepto que tenemos del ser humano como algo superior, moral para juzgar que está malo no matar, al grado que ya tenemos raza que quiere hacer gatos y perros veganos. Pero bueno, o sea, ya nada más para terminar, porque ya son las 9, y tiene que ver con esto de la tauromaquia, y de la América, este tipo de temas, ¿sí? Que nos los planteamos como posturas
de discusión filosófica y de desarrollo moral y político de una sociedad, porque así está la ideología animalista, ¿no? O sea, en la medida que tratas a tus animales, se habla del avance, es una manera también de desviarnos de los problemas reales. O sea, porque el problema no está en los toros. El problema está en la sociedad desigual que tenemos, en la que nos preocupa más un toro, que esto es algo que diría Zizek, que un niño, ¿no? O sea, que nos preocupa más, ¿sí? Cómo defendemos a los animales y dejamos de comer carne y sí, que es lo que le llama el chocolate sin grasa, la Coca-Cola sin azúcar, o sea, es política sin compromiso. Queremos las ventajas, pero no queremos la moral. Entonces es más fácil pelear por que en la Plaza de Toros, que casi no tiene toros, ya no vuelva a tener toros, ¿sí? A pesar de que ya no los tendrá y que no es redituable y realmente lo pagan ellos con su propio dinero, que defender políticamente que haya una repartición equitativa de los recursos. Y es más fácil para nosotros pensar que ya no existe la tauromaquia. Aquí se reporta correcto. Por lo pronto, hasta aquí